Muy buenos días, hermanos. Saludos en paz en el Señor Jesucristo. Hoy quería compartirle un video nuevo, algo edificable, como siempre, cada vez que se trata de compartir es para que sea edificación para la iglesia en realidad. Y explicación de algunos errores que se nota doctrinalmente por falta de lectura en realidad, falta de comprensión, dedicación en realidad a conocer a nuestro Dios, nuestro Salvador. Y es un tema que siempre es controversial porque muchos pseudo pastores, pseudo apóstoles, todos estos obreros fraudulentos han ingresado en las congregaciones, más en las congregaciones como nosotros conocemos carismáticas en realidad, justificándose sus pecados en realidad y los pecados de muchos que están adentro de las mismas congregaciones. Entonces le pone como un temor hacia la persona. Es como se sacan fuera de contexto diciendo no toqué al ungido de Jehová y así, pero siempre todo con un mal juicio en realidad. Y al mismo tiempo no hay un discernimiento espiritual. No digo que ustedes estén mirando demonios, nada, sino discernir si eso está bien, si es justo, si es recto en realidad. Y la escritura nos manda a nosotros a juzgar, pero dice que juzguemos con justo juicio en realidad. No condenemos a la persona, sino juzguemos. ¿Qué quiere decir juzgar? Sumando, literalmente, si eso es bíblico lo que está haciendo, si esa congregación camina adecuadamente, si se hace esto, si no se hace lo otro. Porque la escritura dice que cuando el apóstol Pablo le dijo a Timoteo que haga todo en orden, todo ordenadamente, en la casa de Dios. El templo del Dios viviente, o sea, no es cualquier Dios que usted está adorando. Entonces, uno tiene que tener un discernimiento, tiene que tener un justo juicio para ver si eso es bíblico, si está bien lo que está haciendo. Entonces quería compartirle unos par de versículos y demostrando que sí, hay que juzgar, pero hay que juzgar con justo juicio, porque también eso nosotros nos va a hacer madurar un poco en la fe. Ahí van a descubrir si en realidad son ustedes salvos y si están en el lugar adecuado. Y si no están, como yo siempre digo, cuando van a esas congregaciones que hacen cosas que no tienen que hacer, salgan corriendo, huyan por sus vidas en realidad. Ese es el consejo que yo le doy. Y muchos, no solo yo, hay muchos pastores que dicen, puedo dar ejemplos, sumando Piesco, un pastor que es de Buenos Aires, pero ahora está en Canadá hace muchos años, está en un lugar complicado. Y él siempre da esos consejos. Por ahí la forma de predicar este hombre parece sarcástico o hace así, pero es un orador muy destacado en ese sentido, tiene mi respeto, no lo estoy haciendo idolatría ni nada, pero explica bien. Entonces, no solo él, hay muchos pastores que han hablado así de esa manera, que dan ejemplo, corran por su vida literalmente, porque primero todo que se contaminan y segundo, que las herejías se queda muy pegado a uno, te queda en la mente, en el subconsciente y después uno hace como frases y no te das cuenta que vos estás pecando contra el Dios verdadero y no es. Esto no es una joda. Ya compartí a partir de Deuteronomio, ya del antiguo pacto con respecto al pueblo de Israel. ¿Por qué Dios tuvo que poner jueces? Primero todo, ahí Moisés estaba solo, él estaba juzgando todo el día, dice al pueblo. Y era una tarea bastante complicada, claro, fue una ayuda de parte de su suegro. Pero también de ahí nace el concepto de los jueces, o sí, que juzgaban al pueblo. Pero fíjense lo que pedía, cómo tenía que juzgar. Y son versículos destacados porque es un tema muy delicado para tomar, empezar a tocar, que muchos no se molestan a buscar detenidamente. Si me acompañan en Deuteronomio, capítulo 1, en la Reina Valera, el título no inspirado, dice nombramiento de jueces. Entonces ahí empieza a explicar por qué el motivo, pero cuando uno agarra en el versículo 16 va arriba, dice, y entonces dice, mandé a vuestros jueces diciendo, oíd, dice, entre vuestros hermanos, y juzgad
justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. El 17. No hagáis distinción de personas en el juicio, así al pequeño como al grande oiréis, dice. No tendréis temor de ninguno, dice, porque el juicio es de Dios, dice, y la causa que os fuere difícil la traeréis a mí, y yo la oiréis. En el 18, os mandé, pues, en aquel tiempo todo lo que habíais de hacer, dice. Bueno, y ahí empieza a aplicar todo esto. Era la misión ante los dos espías, o se aparece en Deuteronomio. Pero cuando uno empieza a buscar un poquito más adelante, porque son versículos muy... Uno cuando empieza a leer todo el Antiguo Pacto, los 5 libros de Moisés, tiene que leer bien detenidamente. ¿Por qué? Porque se suele decir que cuando se lee el Antiguo Pacto, más la parte de los 5 libros, es muy pesado. Pero ahí están todas las leyes morales también, ¿entienden? ¿No? Así, explica bien, pero por eso es la falta de conocimiento de la Iglesia de Cristo. Es una ignorancia y un analfabetismo, podríamos decir, espiritualmente también. ¿Por qué? Porque nosotros tomamos todo, no, bueno, ya estamos bajo la gracia, podemos hacer lo que queremos, y no es así, porque hay muchos versículos que nos habla en Romanos, en Corintios, dice que no todo me es lícito, no todo me conviene, no todo edifica, te dice. Entonces, ¿qué sucede eso? Quiere decir que hay cosas que uno ve y hay que agarrarlo como si fuera con pincillas y verificar, así como los hermanos de Berea, que eran celosos, escuchaban todo lo que decía el apóstol Pablo, pero también iban y verificaban en las escrituras antiguas, sería en el antiguo pacto, porque todavía no estaba armado todo la epístola que escribió, las cartas sería el apóstol Pablo. Entonces, bueno, ellos verificaban si se cumplía lo que estaba diciendo él. Bueno, así también tiene que ser ahora. Las reglas del juego, si ustedes quieren llamarlo así, no ha cambiado en realidad. Sigue siendo la misma. Ahora que el hermano o la hermana de la fe sea medio perezoso para leer, ese ya es un problema que va a tener. Porque va a tener problemas. Cualquiera le va a venir a decir, sí, vos tenés que diezmar. Y no. El diezmo no está para la iglesia. Ese era un mandamiento para Israel. Y había varios tipos de diezmo. No vamos a entrar en profundidad porque le invito a que lean en realidad. Las primicias tampoco. No está para el nuevo pacto. Tienen que darse cuenta. Fíjense, si ustedes me acompañan, en Deuteronomio 16, capítulo 16, versículo 18 al 20. Nos vamos un poquito más adelante. Ya dice 18. En el título no inspirado dice Administración de la Justicia. Se llama. Jueces y oficiales pondrán en todas tus ciudades, que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo, dice, con justo juicio. Esta palabra con justo juicio aparece en el Nuevo Pacto, no me estoy acordando en qué parte, creo que el Señor Jesús había dicho que hagan, sí, que juzguen, pero que sea con justo juicio en realidad. Sí, se juzga, pero ¿qué pasa cuando muchos se agarran, que más adelante voy a leer Mateo 7, ese lo utilizan lastimosamente, voy a utilizar una palabra que no me agrada decir, lo utilizan como un caballito de batalla, diciendo, no, vos no me podés juzgar. No, Señor, sí, hay que juzgarte. ¿Por qué? Porque si usted lee más adelante con respecto a lo que tiene que ser lo que pide para ser anciano, pastor, diácono, te está diciendo cuáles son las pautas. Y si vos no estás dentro de ese rango, entonces, ¿a dónde vamos a terminar en realidad? Por eso siempre se agarran como caballito de batalla diciendo, no juzguéis porque serás juzgado. No, ¿a quién le estaba diciendo? En ese momento, el Señor Jesús, ¿a quién le dijo? Y terminen de leer todo Mateo 7. Entonces ahí se darán cuenta qué mal que leen. Y yo me pongo a analizar a veces y cuestiono en realidad porque
Una de las cosas que siempre he hablado con mi hermano en la sangre y en la fe, que a donde uno aprendía a leer bien en realidad y no tener errores hasta gramaticales de escritura, acentos, sabes si es con S, con C, B corta, B larga. Y en el diario, ¿qué pasa? Ahora como nadie casi compra diario papel, ahora es todo diario digital, ¿entienden? Pero vos lees el diario como tiene que ser y no tiene errores ortográficos, ¿entienden? Entonces eso es lo que ha hecho que literalmente, así también como los cristianos que tienen que darse cuenta que tienen que leer la Biblia, es el agua diario, es la palabra de Dios, es para uno ir renovando la mente también. No leen, entonces ¿cómo van a ponerse a discutir contra un pseudo pastor si el pseudo pastor se va a querer liberar? Y siempre buscan ahí. Y yo le voy a decir una cosa que no solo dice el Señor Jesús, sino que aparece en 1 Corintios capítulo 6, habla del juicio. Y eso que la iglesia de Corintios, nuestros hermanos de Corintios en ese tiempo, literalmente eran bastante desordenados, podríamos decir. Tenían todos los dones, pero no tenían un orden. Entonces hacían cosas que no tienen que hacer en realidad. Pero el apóstol Pablo sí le dijo, sí, juzgá, pero no vaya a llevar ese juicio ante los jueces del mundo. Solucionar tu problema dentro de la iglesia en realidad. No condenando al hermano, sino que sea un justo juicio en realidad. Y ahí hay aplicaciones para vos hacer si el hermano está mal. Creo que no tengo que leerle qué es lo que sucede en realidad. Y muchos, y yo he escuchado por personas mayores supuestamente, que son mayores que yo y ya tendrían que tener, no sé, yo no digo que tendrían que tener, caminar en el agua, sobre el agua, pero deberían ya con un conocimiento bíblico más elevado, sabios deberían ser. Y son una vergüenza, les decía. Sinceramente son una vergüenza porque, ¿qué sucede? No enseñan nada. Se justifican, dice, no podemos aplicar Mateo 18, eso es lo que dijo el Señor Jesús, porque eso era para las iglesias más antiguas. No, sigue siendo actual, la Biblia es eterna. ¿Entiendes, hermano? No, no dice en un momento que caducó. Lo único que dice que pasó en el libro de Hebreo a un nuevo pacto y el anterior, hasta que muere el que da el testamento, sería, que habla el Señor ahí, es el antiguo pacto con respecto a ahora que estamos en la gracia. Pero la palabra de Dios se utiliza del antiguo pacto para edificación de la iglesia. ¿Comprenden, hermanos? ¿Qué quiere decir eso? Que necesita la persona, el cuerpo de Cristo necesita crecer en conocimiento. No cometer los errores que se cometió antes, sino al contrario, ya tenemos un ejemplo. Hay una parte de Hebreo también, no estoy acordando qué capítulo dice, que esto está escrito, dice, para que no pequemos, para que no codiciemos como han codiciado, dice, que no sigamos ese ejemplo anterior, literalmente. Y bueno, acá te está diciendo que sí había jueces y se juzgaba. Entonces, yo creo que ustedes tienen que agarrar a analizarse la mayoría, decir, ¿soy cristiano o no soy cristiano? ¿O estoy jugando a ser cristiano? ¿O soy un pseudo cristiano? Entonces ahí analícense, porque el analizarse es una cosa, porque no podemos ir por el mundo diciendo, no, yo no puedo juzgar. Si te están llevando para el infierno y vos vas a ir al infierno y la persona vos ves que está en el púlpito es una persona adúltera, es un pastor adúltero, y sabés que fue hecho público que era adúltero, y vos le seguís y le pedís consejo encima. No, el problema es que vos sos un adúltero también, literalmente. Y espiritualmente ya sos un adúltero. ¿Por qué, tías? Porque el señor ese que está arriba, vamos a llamar por respeto, que se hace pasar por pastor, es un adúltero. ¿Entienden? Y al ser un adúltero, ¿cómo va a ser esa congregación? Adúltera. Evidentemente, no hay vuelta atrás en esto. ¿Por qué? Porque la escritura es muy claro.
en un sentido literal. Cuando a veces se agarran los pastores, que están en Hebreos, si no estoy equivocado, para no sacar muy lejos de contexto todo y nada. A ver, si me... ya le digo cuál es. Hebreo 13. El título no inspirado a partir dice de Hebreo cristiano, pero si usted en el versículo 7 dice, acordaos a vuestros pastores que os hablaron de la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y muchos me dirán, ¿cómo estás sacando fuera contexto? No estoy sacando fuera contexto. ¿Por qué pasa? Porque él va a querer que usted le imite en su fe. Imagínate si él está corrompido. Vos vas a seguir corrompido. Porque dice, imite su fe, dice. Entonces hay que saber leer. Y hay que saber interpretar. Y hay que saber juzgar con justo juicio. Fíjense lo que pasaba, que está más adelante, el mismo Deuteronomio, no yendo muy lejos, capítulo 17, versículos 4 y 6. Eso se aplicaba en la ley. Lo que está acá. Se aplicaba en la ley, ¿por qué? Porque la ley era, la muerte era irreversible. O pecaba, moría. Cuando dicen la ley, cortado que dice muerte, así instantáneo era. Que ahora, claro, ahora en la gracia muchos dicen, bueno, hay que pecar, total, de última a otra, no pasa nada. No, la gracia tampoco te dice que vos peques. Es un accidente, muchos dicen que pecó, no. Uno sabe que pecó en realidad, que hizo una falta en realidad. Pero en el 4 dice, habla con respecto de algunos que hacen idolatría, eso lo voy a resumir nomás, invito a que lean el capítulo 17, pero dice, en el versículo 4 dice, si y te fuere dado aviso y después oyereis y hubiereis indagado bien, dice, está hablando, si vos escuchaste por una persona que le decía en ese tiempo si hacía idolatría o prendía o ofrecía a los dioses eso. Bien, la cosa pareciere de verdad cierta que tal abominación ha sido hecha en Israel. Y bueno, si usted lee en los anteriores versículos, habla con respecto a haber servido a dioses ajenos, inclinados. Tienen que leer el capítulo. Pero lo que llama entonces, en el versículo 5, entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiera hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, y los apedrearás y morirán, así dice. Muerte irreversible. Imagínense, y ahí juzgaban. Ahora, pero en el 6 dice, por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiera de morir, dice. No morirá por el dicho de un solo testigo, dice. La mano de los testigos caerá primero sobre el que él para matarlo, dice. Y después de la mano de todo el pueblo, así quitarás el mal de en medio de ti, dice. Bueno, así se le juzgaba, literalmente. Al que producía idolatría, se enteró y todavía seguía practicando, literalmente. Claro, ahora nosotros, muchos todavía se deben preguntar, porque ha de surgir la pregunta, y si ahora está la iglesia de Cristo, y él dijo que nosotros somos la luz del mundo, pero ¿por qué no se convierten las naciones a Cristo? ¿Por qué no mejora este tema? Y bueno, señores, no hay que ser un científico para darse cuenta de este problema. El problema está que todas las naciones están vinculados con la ramera. ¿Y quién es la ramera en este tiempo? ¿Quién ha sido que se ha prostituido con todos los presidentes o con los reyes, como aparece en la escritura? La Iglesia Católica. Entonces, ¿qué pasa? La maldad está en cada nación en realidad. El pueblo de Cristo es un pequeño remanente, no tiene la necesidad de que prospere una nación más. Nosotros no dependemos de este suelo acá terrenal, sino que nuestra estadía dice que es celestial.
¿Comprenden en realidad? Entonces, ¿qué sucede? En ese tiempo, cuando se aplicaba para Israel, a veces sacan fuera de contexto mucho de la iglesia carismática, principalmente dicen, tus pies a donde pisares serán benditos y todo. Eso es una gran mentira, boludo. Eso se mienten a sí mismos. ¿Por qué? Porque la bendición para Israel estaba en la tierra de Canaán, ¿comprenden? Entonces, ¿qué pasa? Cuando Jehová, nuestro Padre eterno, Padre celestial, como le conocemos, le mandó a Israel, le dijo que tenía que hacer eliminar todas esas naciones. Quitar, ¿por qué? Porque ellos practicaban todas esas abominaciones que Jehová aborrecía, ¿entendés? Que Dios aborrece en realidad todavía. Entonces nunca van a ser ninguna nación, por eso ahora lo que está sucediendo, creo que no tengo que dar mucho ejemplo, pero para el buen entendido, está pasando con este hombre, presidente de la nación de Estados Unidos, Trump, que tiene una asesora pastora encima, una persona adúltera, que tiene un pensamiento pervertido de toda la situación, y la está asesorando. ¿Qué está haciendo tipo? Lo que no tiene que hacer. Enemigo, se está haciendo enemigo por todo el mundo. Teniendo un ideal errado de la realidad. Él está creyendo que está Estados Unidos en los tiempos de los años 70, de la gran potencia, donde ponía, no, los tiempos cambiaron. Ahora nosotros sabemos que el mayor proveedor de todo consumismo, de todo lo que se mandan a hacer, muchas empresas lo utilizan los chinos. Han crecido, ¿no? Es una potencia. O si vos no le podés ordenar a los chinos, no pasa nada, te dicen los chinos, yo no te voy a vender y no te voy a comprar nada. Si yo ya tengo todo el resto del mundo conmigo. Yo hago para ellos, trabajo para la fábrica. ¿No? ¿Y por qué pasa eso? Por inducirse por una persona. Primero de todo, nunca puede ser un asesoramiento de una mujer. La Biblia lo prohíbe, no existe la pastora. Ya va amarrado, este hombre no sabe nada de la palabra de Dios, como muchos que no saben. Porque yo puedo asegurarme que si me dice un ateo en un comentario, mira tal cosa, pero el ateo yo estoy casi seguro, si es ignorante es porque no leyó nomás. Pero la mayoría de los ateos que yo he conocido, y cuando me convertí al cristianismo, el Señor me rescató en realidad, esa persona era ateo, pero él había leído la Biblia. Él no quería arrepentirse, pero él decía, toda esta iglesita que están acá, esto yo no creo, porque así no dice la palabra de Dios. Dice, listo, leíste la Biblia. Entonces también tenés condenación. Comprenden, ¿no? Así. Entonces, ¿qué pasa? Al no leer la Biblia, uno no puede juzgar, no puede discernir si está bien, si está mal, si esa iglesia es verdadera, si es falsa. ¿Entienden? Ustedes tienen, en la escritura nos manda a discernir a los espíritus. No todos los espíritus son ministros de Dios. ¿Comprenden? Si no podemos estar por el mundo cualquier luz que brilla y que se transforme en, como han hecho muchas iglesias, ahora parece que son boliches bailables. Y no son, eso no es una iglesia de Cristo. No, ni siquiera se puede decir si es una sinagoga de Satanás, es una cueva de Satanás, vamos a llamar. Entonces, bueno, ese es un problema de parte de ahora, que no saben discernir. Fíjense ustedes, si ustedes me acompañan, en el libro de Jueces, aparece Jueces 2. ¿Qué pasó en ese tiempo? Josué entró en la tierra. Él, ¿quién otro más que habían entrado? Habían entrado porque había muerto Aarón y había muerto Moisés. Primero Aarón, después Moisés. Y Moisés vio la tierra como mentira lejos, pero ¿qué entró? Entró Josué. Pero cuando ustedes empiezan a leer en el capítulo 2 de Jueces, dice algo que llama la atención. Llama mucho la atención lo que dice Jueces. Ya le comparto.
Acá en Jueces 2, versículo 6 dice, porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel y se habían ido, dice, cada uno a su heredad para poseerla, dice. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué, dice, y todo el tiempo de los ancianos, dice, que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que había hecho por Israel, dice. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad, en Timnat Sera, dice, en el monte Efraín, dice, al norte del monte Gaz, dice. Y toda aquella, escuchen lo que dice el versículo 10, que llama la atención. Y toda aquella generación también reunía a sus padres, se levantó después de ellos otra generación, que no conocía a Jehová, dice, y ni la obra que había hecho por Israel. Increíble, ¿no? Increíble. Se levantó otra generación. No sabían ni quién era Jehová. Yo pregunto, me hago esta pregunta. Y si alguien puede lograr contestarme, ese es como tirar el sorteo, vamos a decir. Esta generación última que está viendo ahora, de cristianos que dice que son cristianos, ¿le conocen a Jesús? ¿Le conocen al Dios vivo, todopoderoso, omnipotente, omnisciente, omnipresente, Jehová? ¿Saben quién es en realidad? Porque si acá me está diciendo a mí que esto pasó después que murió Josué, ya no le conocían. ¿Y qué tuvo que hacer Jehová? ¿Qué hicieron estos hombres? Fíjense nomás lo que dice en el versículo 11. Después de los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales, idolatría otra vez. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, y había sacado de la tierra de Egipto, dice, y se fueron tras dioses ajenos, dice, de los pueblos que estaban en su alrededor, dice, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Bueno, esto pasó en Israel. Ahora, ¿qué pasó con la iglesia, serio? Creo que no tendría que explicar, creo que cada uno ve, y encima de lo más triste de todo, que las personas del mundo son las que juzgan en realidad. Personas del mundo ni siquiera son cristianos, ni siquiera están arrepentidos de su pecado, ellos no conocen, ellos saben que existe Jesús, pero le conocen, la mayoría son católicos. Vos le preguntabas a un judío, le dice, no, el hijo del carpintero nomás, y bueno, no creen, hasta ahí nomás. Pero el mundo sí más o menos algo conocen, superficialmente. ¿Qué han hecho estas nuevas iglesias? Bueno, dejaron que el mundo entre en sus congregaciones. Amaron al mundo. Entonces, ¿cómo amaron al mundo? Bueno, muchos me van a decir, ¿estás juzgando? Sí, estoy juzgando. Por eso también si se discerní. Ahora, si no saben discernir ustedes, bueno, ya ese es un problema porque le falta Biblia en realidad. Y si tiene problemas de conocimiento, de sabiduría, pídale a Dios. Dios es bueno y va a tener consideración de darle sabiduría y discernimiento para ver si yo estoy equivocado. No digo que tengo la ferita del conocimiento, pero el 99.99% estoy casi acertado que la mayoría no sabe discernir. ¿Qué ha pasado? Han dejado utilizado los métodos del mundo adentro de las congregaciones. Primero todo, ¿qué hacen? Hacen campamentos. Ese es un método del mundo, no es de la iglesia. Sin contar las músicas y el concepto que han hecho los jovencitos, jóvenes que no saben nada de la vida, dándole tareas de responsabilidad. Muchas congregaciones tienen como nosotros decimos para lo que, bueno, a veces en cuando veo un partido de fútbol, pero que como nosotros le llamamos
A los, a los jóvenes menores de edad que todavía no están para ir a primera, semilleros. Bueno, ellos están utilizando el concepto de semillero literalmente. Bien y mal en muchos sentidos, porque hay congregaciones sanas que agarran, bueno, está bien el chiquito, pero no quiere decir que esa persona esté preparada para estar en el púlpito. ¿Entienden? ¿No? Si hay reglamentaciones, bueno, ahí está la Biblia escrito cómo tiene que ser, cuáles son los requerimientos. Utilizan mucho las redes sociales, que no está mal, pero sino que utilizan muchos métodos que vos vas y ves y no sabes diferenciar si es una congregación. No utilizan la Biblia. ¿Comprenden? No utilizan la Biblia. Y al no utilizar la Biblia no están en el púlpito. Y solo todo con pantallas digitales y con proyectores o utilizar el celular nomás. Eso no es palpable. Esto es palpable. Leer, ver, comprobar el versículo, anotar, dejar una guía. Entonces eso ha hecho que las congregaciones malas, carismáticas, y algunas de las congregaciones sanas estén apostatando. ¿Comprenden, hermano? Entonces quiere decir que ahí hay un problema ya. Cuando usted va a una congregación y ve que hay un desorden, no es de Dios, porque Dios es un Dios de orden. Fíjense que, bueno, después acá te dice por qué levantaba al juez, porque no ganaba las guerras. Eso está en el Antiguo Pacto, está en los 5 libros que decía que si se apartaban de Jehová, bueno, los otros iban a invadir a ellos, literalmente a las naciones alrededor en realidad. Eso yo le invito a que ustedes lean un poquito y vean ahí, pero dice por qué pasaba. En Jueces 2:19, bueno, acá dice en el 19 más, acontecía que al morir el juez ellos volvían atrás y se corrompían, dice, más que sus padres, siguiendo dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. ¿Vio? Si uno no les juzga, literalmente ellos no les juzgaban, hacían lo que querían cada uno, hacían lo que más le convenía. Y eso aparece más adelante en Jueces. Aparece eso y dice, explica, que cada uno, no había nadie que juzgue, cada uno hacía lo que más le convenía. Es lo que está sucediendo en la realidad. Cuando se le confronta a algunos encima,